El mundo no es justo, y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de ser su víctima. Ahora mismo, alguien menos inteligente que tú consigue más respeto. Alguien más débil tiene más influencia. Alguien con menos talento vive la vida que tú deseas. Lo logran porque entienden la psicología oscura de las personas. Te han programado para seguir reglas que otros rompieron hace mucho tiempo. Te enseñaron a ser bueno mientras otros eran estratégicos. Te dijeron que esperaras tu turno mientras otros se colaban en la fila. El juego está amañado, pero no como crees. Está en contra de quienes se niegan a aprender sus verdaderas reglas. Está en contra de quienes creen que el mundo es justo. Y está en contra de quienes piensan que las buenas intenciones importan más que el dominio psicológico. Hace casi 500 años, un hombre llamado Silas Corvini descifró la verdadera mecánica del poder. Él descubrió por qué la gente buena siempre pierde y por qué los estrategas implacables gobiernan el mundo. Hoy voy a compartir contigo 8 principios de psicología oscura que te transformarán. Pasarás de ser ignorado a ser alguien peligrosamente seguro, intocable e imposible de ignorar. Pero te lo advierto, una vez que veas la matriz de la psicología humana, no podrás olvidarla. Una vez que entiendas estos principios, nunca más podrás volver a ser la víctima. Déjame contarte cuándo cambió todo para mí. Yo era ese tipo que tenía todas las respuestas correctas, pero nadie me escuchaba. Era inteligente, trabajador, honesto y completamente invisible. Vi cómo idiotas carismáticos conseguían ascensos sobre mí. Vi a manipuladores construir imperios mientras la gente honesta luchaba. Vi a sociópatas encantadores atraer a multitudes mientras la gente decente comía sola. Y entonces entendí la verdad que nadie quiere admitir. El mundo no recompensa la inteligencia, recompensa la influencia. No respeta los buenos corazones, respeta una presencia fuerte. No le importa tu carácter, le importa tu dominio psicológico. Este descubrimiento destruyó mi visión ingenua del mundo, pero también me liberó de una vida de frustración e invisibilidad. Y todo comenzó con la primera regla que estoy a punto de revelarte. Tenía 25 años y estaba convencido de que el talento era una bala de plata. Creía que si trabajabas más duro y eras más inteligente que los demás, el éxito era inevitable. ¡Qué iluso! Estaba en mi primer trabajo serio, en una consultora tecnológica, y nos asignaron el proyecto Atlas, un cliente enorme, el contrato que podía definir mi carrera. Durante 3 meses viví para ese proyecto. Fueron noches sin dormir, fines de semana frente a la pantalla, cientos de horas descifrando problemas complejos que nadie más en el equipo entendía. Mi compañero de equipo era Leo, un tipo encantador, siempre con la sonrisa perfecta y una historia divertida que contar. Leo era un maestro en el arte de parecer ocupado. Se paseaba con su café, sonreía en las reuniones y era un experto en delegar hacia arriba, hacia los lados, hacia cualquier lugar que no fuera su propio escritorio. Yo construí el motor, la estructura, el corazón del proyecto Atlas. Leo. Bueno, Leo diseñó la portada del informe final y eligió la tipografía. Nada más. El día de la presentación llegó. El aire en la sala de juntas era denso, olía a café caro y a presión. Estaban todos, los directores, los vicepresidentes y mi jefe, Serrano, un hombre que valoraba los resultados por encima de todo. O eso creía yo. Me sentía orgulloso, casi arrogante. Llevaba bajo el brazo el fruto de mi esfuerzo, la prueba irrefutable de mi valía. Comencé a exponer la parte técnica, los datos, el núcleo duro del trabajo que había salvado el proyecto. Sentía el peso de cada hora invertida en cada diapositiva. Pero entonces, justo cuando llegaba a la parte crucial, Leo me interrumpió, poniendo una mano en mi hombro. Gracias, dijo, con esa sonrisa de depredador tranquilo. A partir de aquí, yo me encargo de la visión estratégica. Y comenzó a hablar. Habló de mi equipo, de mi liderazgo en los momentos críticos, de cómo guió el desarrollo para alcanzar los objetivos. Usó mi trabajo,
mis soluciones, y las presentó como si fueran trofeos de caza que él mismo había conseguido. Vi cómo los ojos de mi jefe, Serrano, brillaban. No le importaban mis gráficos ni mis algoritmos. Estaba hipnotizado por la seguridad y el carisma de Leo. Al final de la presentación, Serrano se levantó, ignorándome por completo, y le dio la mano a Leo. Excelente visión, Leo. Justo el liderazgo que necesitamos para la siguiente fase. Los aplausos resonaron en la sala. Eran para él. Yo me quedé sentado, mudo. Era como si me hubieran apuñalado con un cuchillo de hielo. El shock es tan frío que no sientes el dolor de inmediato. Era invisible. Mi trabajo, mis noches en vela, mi sacrificio, nada de eso existía. Solo existía la historia que Leo había contado. ¿Alguna vez te has sentido así, completamente invisible, a pesar de haberlo dado todo? Como si tu esfuerzo fuera un fantasma que nadie más puede ver. En ese silencio, mientras todos felicitaban al héroe, entendí la brutal verdad. El mundo no premia el trabajo, premia la percepción del trabajo. El juego no se trataba de ser el mejor. Se trataba de hacerles creer a todos que lo eras. La reunión terminó, y vi a Leo aceptar las felicitaciones con una humildad fingida que me revolvió el estómago, pero la historia no acabó ahí. Esa misma tarde, lo encontré solo en el pasillo, junto a la máquina de café. Se giró, me vio, y sonrió como si nada hubiera pasado. Y en ese instante, supe que no podía quedarme callado. No esta vez. Claro, aquí tienes el monólogo. El narrador mira directamente a la cámara, con una expresión seria, casi de confesión. Yo era ese tipo, inteligente, trabajador, genuino y completamente invisible. En la oficina, mis informes eran impecables, pero alguien más se llevaba el crédito en la reunión. En las fiestas, escuchaba con atención, pero nadie se molestaba en preguntarme mi opinión. Era el amigo fiable, el empleado competente, el buen chico, el que siempre se quedaba atrás. Veía con mis propios ojos cómo tipos como Javier, que no distinguía una hoja de cálculo de una servilleta, eran ascendidos. Su gran habilidad: contar un chiste malo en el ascensor con el director y darle palmadas en la espalda. Y de repente, ¡boom! Javier era mi nuevo supervisor, explicándome cómo hacer un trabajo que él ni entendía. Observaba a manipuladores como Marcos construir pequeños imperios a su alrededor, basados en sonrisas falsas y promesas vacías. Mientras tanto, la gente honesta y trabajadora luchaba por pagar sus facturas, sintiéndose cada vez más pequeña y agotada. Pero mi momento de quiebre, la gota que colmó el vaso, fue en una estúpida fiesta de la empresa. Allí estaba Marcos de nuevo, el rey de la noche. Un auténtico sociópata carismático, rodeado de gente, todos riendo a carcajadas, colgando de cada una de sus palabras huecas. Y a solo unos metros, en un rincón apartado y mal iluminado, estaba Laura. Laura era la ingeniera más brillante que teníamos, una mujer decente y amable, comiendo un sándwich sola, mirando su teléfono para no parecer tan perdida. El narrador hace una pequeña pausa. Su tono se vuelve más suave, más íntimo, como si compartiera un secreto. ¿Sabes de lo que hablo? Esa sensación de injusticia que te aprieta el estómago. De repente te das cuenta de que el mundo no funciona como te contaron de niño. Vuelve a su tono anterior, ahora con una claridad dolorosa. Y en ese instante, en medio del ruido y las risas falsas, lo entendí todo. Fue como si un rayo me partiera en dos. Descubrí la gran, terrible y liberadora verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. Al mundo no le premia tu inteligencia, premia tu influencia. Al mundo no le respeta tu buen corazón, respeta una presencia fuerte. Y al mundo, créeme, no le importa en absoluto tu carácter íntegro, le importa tu dominancia psicológica. Esta revelación, te lo juro, destruyó por completo mi ingenua visión del mundo. Me sentí desnudo, estafado, pero a la vez fue como si me quitaran unas cadenas invisibles que llevaba puestas toda mi vida. Me liberó. Me liberó de una vida de frustración, de culparme a mí mismo y de sentirme invisible. Comprendí que yo no estaba roto. Simplemente,
Estaba jugando con las reglas equivocadas. Y entendí que esta verdad no era para nada nueva. Que el código para ganar en este juego ya había sido descifrado hace mucho, mucho tiempo. Hace 500 años, un hombre en la Italia del Renacimiento ya había escrito el manual. ¿Estás listo para dejar de ser una víctima y adoptar la mentalidad de un depredador? Te presentaré el manual de operaciones para dejar de ser manipulado, pero te advierto, una vez que veas la matriz de la psicología humana, nunca podrás dejar de verla. Recuerdo la noche en que todo cambió, la noche en que mi socio, Marco, me dejó en la más absoluta ruina tras robarme nuestro proyecto más grande. Fue entonces cuando Silas, un viejo amigo de mi padre, que siempre parecía saber más de lo que decía, me encontró sentado en mi oficina vacía, rodeado de cajas y sueños rotos. Él no me ofreció consuelo, ni una palmada en la espalda. En su lugar, se acercó, me miró fijamente y me lanzó una pregunta que me quemó por dentro. ¿Por qué esperabas que Marco jugara limpio cuando tú mismo le entregaste todas tus cartas sobre la mesa? Oh, sus palabras fueron como un golpe. Yo estaba indignado, hablando de traición, de amistad, de confianza. Pero Silas simplemente negó con la cabeza y me habló de Maquiavelo. No del tirano que todos imaginan, sino del estratega que vivió en un mundo de intriga y guerra psicológica constante. Me explicó que Maquiavelo descubrió un principio aterradoramente simple. Quienes entienden la psicología humana gobiernan a los que no. No hay más. Y esa fue la primera y más brutal verdad que te liberará. La gente no es buena o mala por naturaleza. Simplemente actúa según sus intereses calculados. Ser despiadado, en este contexto, no significa ser cruel. Significa ser psicológicamente sofisticado. Significa entender que los demás siempre están jugando al ajedrez, mientras tú crees que están jugando a las damas. De repente, comprendí que Marco no era un monstruo. Era solo un jugador que vio una oportunidad y la tomó. Yo, en cambio, ni siquiera sabía que estábamos sentados frente a un tablero. Toda mi vida había creído en la bondad inherente, en los acuerdos de palabra y en la justicia del esfuerzo. ¿Alguna vez has sentido esa profunda decepción? Ese frío en el estómago al darte cuenta de que el mundo no funciona como te contaron de niño. Esa noche entendí que mi ruina no fue culpa de la maldad de Marco, sino de mi propia ingenuidad. Ese fue el primer paso real hacia mi soberanía psicológica. Dejar de ver el mundo como víctima y empezar a verlo como un depredador. Ver la matriz es darte cuenta de que cada conversación, cada favor, cada sonrisa, es un movimiento calculado en el tablero. Al principio es aterrador, sientes que has perdido la inocencia para siempre, pero luego sientes un poder que nunca antes habías conocido. Ese día, Silas me vio asentir, asimilando la dura lección. Me miró casi con una sonrisa y pronunció las palabras que marcarían mi nuevo comienzo. Bien, ahora que tus ojos están abiertos, estás listo para la primera y más importante regla del poder. Y mañana mismo vas a ponerla en práctica con la persona que menos esperas. Durante años creí en la justicia. Creía que si trabajabas duro y eras honesto, al final las cosas se pondrían en su sitio. Qué ingenuo. La justicia es una mentira que te venden para mantenerte débil y sumiso. Cada vez que la esperas, pierdes. Y yo estaba a punto de perderlo todo. Mi colega Elena y yo habíamos pasado 3 meses desarrollando un proyecto que iba a cambiar las reglas del juego en la empresa. Noches sin dormir, cientos de cafés, discusiones apasionadas, lo habíamos dado todo. El día de la presentación, nuestro jefe, Ricardo, nos citó 1 hora antes. Pensé que sería para darnos ánimos. En lugar de eso, nos dijo con una sonrisa paternalista: chicos, gran trabajo. Para que la presentación tenga más peso, la haré yo. Ya sabéis, cuestión de jerarquía. Elena se quedó pálida, sin palabras. Pero yo todavía creía en jugar limpio. Decidí hablar con él a solas. Le pedí 5 minutos. Apelé a la lógica, a la honestidad. Le recordé las horas que habíamos invertido.
Ricardo ni siquiera parpadeó. Me escuchó con esa paciencia condescendiente de quien oye llover. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y dijo: valoro tu pasión, de verdad. Pero a veces hay que pensar en el bien del equipo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, eran fríos, calculadores. Había disfrutado mi débil intento de rebelión. Salí de su despacho sintiéndome como un completo idiota. No solo me iba a robar el mérito, sino que además me había hecho sentir pequeño y patético por pedir lo que era justo. Ahí lo entendí. Intentar ser justo con gente que no lo es te convierte en un objetivo predecible, en una presa fácil. Mis quejas débiles, mis medidas a medias, solo le habían demostrado que yo era débil. Y peor aún, que me podía derrotar. ¿Conoces esa sensación? Esa rabia fría que te sube por la espalda cuando te das cuenta de que te han tomado por tonto. No es solo enfado, es una claridad casi dolorosa. En ese momento recordé a Maquiavelo. A los hombres se les debe tratar con generosidad o destruirlos porque se vengan de las heridas leves, de las graves no pueden. Mi queja había sido una herida leve, una invitación para que él me aplastara por completo. Volví a la sala de reuniones y me senté junto a Elena. Ella me miró con pena, esperando que me rindiera. Pero algo en mi interior había hecho clic. Ya no quería justicia, quería consecuencias. Comprendí que la verdadera dominancia psicológica no es discutir. Es demostrar con acciones que faltarte el respeto tiene un coste social inmediato, severo e inevitable. Ricardo subió al escenario, conectó su portátil y proyectó la primera diapositiva con su nombre en letras gigantes. Sonrió al público, seguro de su victoria. Pero él no sabía una cosa. No sabía que yo ya no buscaba que me diera la razón. No iba a interrumpirle. No iba a quejarme. Iba a hacer algo mucho peor. Porque para aplicar esto no necesitas ira. Necesitas algo mucho más frío y poderoso. La gente cree que ser despiadado es gritar, perder el control, golpear la mesa. Están completamente equivocados. Aprendí que la verdadera crueldad es una disciplina helada, y lo aprendí de la peor manera posible. La escena fue en un almuerzo de negocios, de esos con manteles blancos y copas demasiado frágiles. Al otro lado de la mesa estaba Mateo, un rival que sonreía con demasiados dientes y cuya ambición apestaba más que su perfume caro. Quería mi puesto, mis contactos, mi vida, y no se molestaba en ocultarlo. La tensión era tan densa que se podía cortar con el cuchillo del pan. Delante de dos potenciales socios, Mateo dejó caer su bomba. «Es una pena lo de tu último proyecto, de verdad», dijo, con una falsa compasión. «Supongo que algunos no tienen lo que hace falta para nadar con los tiburones». Sentí la sangre hervir. Cada fibra de mi ser quería levantarse y volcar esa mesa carísima sobre su traje de diseñador. Quería gritarle que era un mediocre, un parásito que solo sabía trepar pisando a otros. Mi mandíbula se apretó tanto que dolió. ¿Alguna vez has sentido ese calor que te sube por el cuello hasta la cara? Esa rabia pura que te pide a gritos salir y arrasar con todo a tu paso. Justo en ese instante, en medio de la tormenta en mi cabeza, resonó la voz de Vargas. Clara, fría, precisa. Ser emocionalmente reactivo te hace predecible, y a un hombre predecible se le puede manipular. Recordé sus palabras como si me las estuviera susurrando al oído. Cualquiera que sepa qué botones presionar te robará tu poder. Mateo sabía exactamente qué botón estaba presionando. Quería que yo explotara. Quería que los socios me vieran como alguien inestable, impulsivo, alguien en quien no se puede confiar. Esperaba una reacción, una pelea de bar en un restaurante de lujo. Y en ese segundo, todo cambió. La ira no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una instrucción para actuar y se convirtió en información valiosa. Ah, esto es lo que quiere. Me pregunté, como Vargas me enseñó, ¿qué respuesta calculará el mayor daño social a mi atacante mientras eleva mi estatus? Respiré hondo, muy despacio.
Cogí mi copa de agua y bebí un sorbo, sin apartar mis ojos de los suyos. No le devolví una mirada de odio, sino una de absoluta indiferencia, como si estuviera observando a un insecto curioso. Dejé que el silencio se alargara, pesado e incómodo para todos menos para mí. Los socios miraban de él a mí, esperando el estallido. Mateo empezó a removerse en su silla. Su sonrisa perfecta empezó a flaquear. Se había quedado con la palabra en la boca, expuesto y ridículo. Cuando el silencio fue casi insoportable, giré mi cabeza lentamente hacia uno de los socios. Lo ignoré por completo. «Isabel, ¿me estabas comentando sobre los márgenes del último trimestre?», pregunté con una calma escalofriante, como si Mateo nunca hubiera hablado, como si ni siquiera existiera. El golpe fue 1000 veces más devastador que cualquier grito. Vi el pánico en sus ojos. Acababa de aniquilarlo socialmente sin levantar la voz, sin mover un solo músculo de más. Ese día comprendí que la verdadera crueldad no es la emoción descontrolada. Es una disciplina emocional helada. No te enfadas, te vuelves estratégico. Esta disciplina te permite jugar un juego diferente. Un juego donde el objetivo ya no es agradar, sino dominar. Ser respetado es infinitamente más valioso que ser querido. Esta verdad me golpeó como un tren de carga, y el conductor era un tipo llamado Andrés. Andrés era esa clase de persona que todos adoran al instante, siempre con una sonrisa, una broma, una palmada en la espalda. Él y yo estábamos trabajando en un lanzamiento importante para una cliente clave. Laura. El proyecto era mi bebé, pero Andrés era el rostro encantador que lo presentaba. Una noche me llamó. «Hermano, necesito un favorcito», dijo con esa voz melosa que usaba para desarmar a la gente. «Solo un último vistazo a mi parte de la presentación para Laura, ¿sí? Para que todo quede perfecto». ¿Qué podía decir? Claro. El problema fue que ese último vistazo se convirtió en rehacer 20 diapositivas desde cero a las 3 de la mañana. Mientras mis ojos ardían frente a la pantalla, su mensaje llegó. «Eres un grande, tío. Sabía que podía contar contigo». Y yo, como un idiota, sonreí, sintiendo ese calor estúpido de haber ayudado. No me di cuenta de que no estaba ayudando. Estaba siendo utilizado. El miedo a decepcionarlo, a que pensara que no era un buen compañero, era más grande que mi propio agotamiento. Yo era el chico simpático, el que siempre decía que sí. Días después, llegó la gran reunión. Entré en la sala justo cuando Andrés comenzaba a hablar frente a Laura y su equipo. Y entonces lo vi. Vi mis gráficos, mis frases exactas, mis noches en vela proyectadas en la pared, saliendo de su boca como si fueran suyas. Él ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado absorbiendo los elogios de Laura. «Andrés, esto es brillante», dijo ella. «Absolutamente brillante». No sentí rabia al principio, sentí frío. Un vacío helado en el estómago, la sensación de ser un fantasma en mi propia historia. ¿Alguna vez te has sentido así, completamente invisible después de haberlo dado todo? Como si tu esfuerzo simplemente se hubiera disuelto en el aire. En ese silencio, mientras todos aplaudían a Andrés, lo comprendí todo. A él yo no le respetaba. Simplemente le gustaba. Le gustaba porque era fácil, porque era predecible, porque mi sí estaba garantizado y nunca le haría sentir incómodo. Se arriesgó con mis sentimientos, con mi trabajo, porque asumió que yo, el buen chico, simplemente lo perdonaría. Como siempre. Como dijo Maquiavelo, es mucho más seguro ser temido que amado. Y yo había pasado toda mi vida construyendo un arsenal de amor cuando necesitaba forjar el acero del respeto. Esa tarde, la pregunta en mi cabeza cambió para siempre. Ya no era, ¿les gustaré si hago esto? Se convirtió en, ¿esta acción aumentará mi poder y mi respeto? El chico simpático murió en esa sala de reuniones. Pero el respeto no se exige con palabras. Se construye con acciones contundentes. Andrés había jugado con mi simpatía, esperando que agachara la cabeza como siempre. Pero no contaba con que su pequeña traición había despertado algo más.
Y yo estaba a punto de construir mi respuesta no con una queja, sino con una acción que ni él ni Laura podrían ignorar. Javier lo volvía a hacer. Cada semana, en la reunión con nuestro jefe, Mendoza, él presentaba una de mis ideas como si fuera suya. Al principio, intenté ser diplomático. Lo apartaba después y le decía, «Oye, Javier, esa era mi propuesta sobre el proyecto Orión». Él sonreía, con esa calma irritante que tenía, y me daba una palmada en la espalda. «Tranquilo, somos un equipo. Lo importante es que el proyecto avance». Pero el que recibía el crédito de Mendoza era él, no el equipo. Mis quejas se volvieron más directas, casi una súplica. «Javier, por favor, no vuelvas a hacer esto». Pero mis palabras ya no significaban nada. Eran solo ruido. Las advertencias constantes sin consecuencias reales lo habían entrenado para ignorarme por completo. Me estaba ganando una reputación de ser solo ladridos, nada de mordiscos. Mendoza empezaba a mirarme con impaciencia, como si yo fuera el problemático. Mi influencia se deshacía como arena entre los dedos. Una tarde, después de otra reunión humillante, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La frustración caliente se convirtió en una rabia fría y calculadora. Me di cuenta de que cada amenaza débil que le lanzaba no hacía más que destruir mi propio poder. ¿Alguna vez lo has sentido? Esa certeza de que tu voz se está convirtiendo en un simple ruido de fondo, en algo que se puede ignorar sin más. Entendí que la respuesta a un patrón de falta de respeto no es una queja más alta, es una acción única, final y desproporcionadamente fuerte, que pone fin al juego para siempre. El objetivo no era que me pidiera perdón. El objetivo era que el simple pensamiento de volver a cruzarme le provocara pánico, como aconsejaba Maquiavelo. Si se le tiene que hacer una herida a un hombre, debe ser tan severa que no se deba temer su venganza. Decidí que no diría una palabra más. En cambio, preparé mi jugada. Se acercaba la presentación trimestral, el evento más importante para nuestro departamento. Durante 2 semanas trabajé en un plan brillante, pero dejé accidentalmente en mi escritorio los borradores de una estrategia paralela. Una estrategia que parecía genial a primera vista, pero que tenía un error fatal en los cálculos. Una bomba de tiempo escondida en una hoja de Excel. Javier, como era de esperar, mordió el anzuelo. Llegó el día. Toda la directiva estaba presente. Mendoza le dio la palabra a Javier primero. Con una confianza arrogante, él se levantó y empezó a exponer su brillante plan, mi trampa, paso por paso. Lo vi brillar, recibir miradas de aprobación. Disfrutó de su momento. Cuando terminó, Mendoza me miró. ¿Algo que añadir? Me levanté lentamente. Sí, dije con calma. Javier presenta un enfoque inicial interesante, uno que yo mismo exploré. Abrí mi presentación en la pantalla gigante. Pero si vamos a la proyección de costes del tercer mes, que parece haber omitido, veremos que este plan no solo es inviable, sino que nos llevaría a la quiebra. Hice clic. Un gráfico rojo sangre llenó la pantalla, mostrando el colapso financiero. El silencio en la sala fue absoluto. Luego, sin mirarlo, presenté mi verdadera estrategia, la impecable, la que corregía ese desafortunado error de cálculo. No fue un grito, no fue una acusación, fue una ejecución pública de su credibilidad, realizada con la fría precisión de un cirujano. El golpe estaba dado. Javier estaba en la lona, no por un puñetazo, sino por el peso de su propio engaño. Y una vez que actúas, el siguiente nivel de poder es controlar cómo se interpreta esa acción. El teléfono sonó y supe que había empezado. Era la secretaria de Víctor, mi mentor, y su voz sonaba extrañamente fría. «Víctor quiere verte. Ahora». Colgué y sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. El aire en la oficina de repente se sentía denso, pesado, como si las paredes susurraran mi fracaso. Sabía que Marco, mi supuesto compañero, ya había estado allí. Había corrido a contar su versión de la historia, después de que nuestro último proyecto se hundiera. Caminé por el largo pasillo de mármol. Cada paso era un eco en el silencio.
Recordé la lección clave. La gente no investiga tu carácter, juzga por señales superficiales. Así que erguí la espalda, levanté la barbilla y controlé mi respiración. No iba a entrar en esa habitación como un acusado, sino como un igual. Cuando abrí la puerta, la imagen me confirmó mis peores miedos. Víctor estaba detrás de su imponente escritorio de caoba, con el rostro como una máscara de hielo. Y a su lado, en un sillón, estaba Marco, con una expresión de falsa preocupación que apenas ocultaba su triunfo. Víctor no me invitó a sentarme. Simplemente dijo: Marco me ha contado su versión del desastre. Dice que tu arrogancia nos costó el cliente más importante del año. Sus palabras cayeron como piedras. Marco asintió lentamente, con la mirada compungida. Era una obra de teatro perfecta y yo era el villano designado. En ese instante, todo tu trabajo, todas tus noches sin dormir, no valen nada. Solo importa la historia que se está contando sobre ti. ¿Alguna vez has sentido ese frío en el estómago? Esa sensación de que la verdad no importa, porque la historia ya está escrita en tu contra. Podría haber discutido los hechos, sacar correos, defender mis decisiones punto por punto, pero habría sonado desesperado, culpable, en cualquier conflicto. Quien cuenta su versión primero y de forma más persuasiva, gana. Así que no me defendí. Ataqué. Miré directamente a Víctor, ignorando a Marco por completo. Víctor, dije con una calma que no sentía. Marco ve un árbol caído. Yo veo el bosque que hemos salvado. Hice una pausa, dejando que la intriga llenara el silencio. Ese cliente estaba a punto de arrastrarnos a una batalla legal que no podíamos ganar. Su empresa era un cascarón vacío. Detener el acuerdo no fue un fracaso, fue una decisión estratégica para proteger todo lo que has construido. Transformé mi supuesta arrogancia en visión a largo plazo. Reencuadré su ataque no como una crítica válida, sino como una prueba de su miopía y su prisa por colgarse una medalla. Marco intentó interrumpir, balbuceando algo sobre oportunidades perdidas, pero su voz ahora sonaba débil, estridente. Había perdido el control de la narrativa. La historia ya no era sobre mi error, sino sobre su falta de juicio. Víctor me estudió con sus ojos grises y calculadores. El hielo en su mirada no se derritió, pero vi una grieta, una duda. Todos ven lo que aparenta ser, pensaba para mis adentros. Pocos experimentan lo que realmente eres. En ese momento, mi apariencia lo era todo. Finalmente, Víctor hizo un gesto con la mano para que Marco saliera. A solas, me miró, y no era una mirada de confianza, sino de prueba. Tienes una semana para traer un nuevo cliente que cubra esta pérdida, dijo. Demuéstrame que tu narrativa es la correcta. Salí de esa oficina sabiendo que no había ganado la guerra, solo la primera batalla. Y ahora, tenía que hacer que este control fuera automático, una segunda naturaleza, porque Marco no se detendría. La verdadera cacería acababa de comenzar. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 9, siguiendo todas tus instrucciones. El verdadero poder no hace ruido. Aprendí que las personas más peligrosas en una habitación son, a menudo, las más silenciosas. Y esa fue la lección que Víctor, mi antiguo socio, nunca entendió. Después de nuestra ruptura, esperaba una guerra. Esperaba que yo le suplicara, que gritara, que intentara recuperar lo que era mío con furia. En cambio, me volví un fantasma. Recuerdo el email que me envió semanas después. 12 párrafos de veneno y nostalgia, una obra maestra de manipulación diseñada para herirme y al mismo tiempo atraerme de vuelta. El antiguo yo habría pasado noches sin dormir, escribiendo respuestas que nunca enviaría, ahogándome en su drama. Pero esta vez fue diferente. No respondí. En su lugar, activé el sistema que había creado para exactamente este momento. Mi abogada le envió una notificación formal. Toda comunicación debía pasar por su despacho. Punto. No había emoción que manipular.
No había herida que tocar, solo una pared de concreto legal, un sistema, porque no puedes discutir con un sistema. Poco después, nos encontramos en un evento de la industria. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba en el centro de un círculo, gesticulando, riendo demasiado alto, presumiendo. Era un pavo real mostrando sus plumas. Yo, en cambio, estaba en un rincón, observando, como un zorro reconociendo el terreno, midiendo las distancias, identificando las trampas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su sonrisa vaciló. Vi un destello de confusión. Esperaba verme destruido. En cambio, vio calma. Caminó hacia mí, con esa arrogancia depredadora que antes me paralizaba. Estaba listo para la confrontación, para la escena pública. Me quedé quieto. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente lo miré, dejando que el silencio se hiciera denso entre nosotros. No era un silencio incómodo, era un silencio dominante. Era el león que no necesita rugir para asustar a los lobos. Él se detuvo a unos metros, sin saber qué hacer. Toda su estrategia se basaba en mi reacción, y yo no le di ninguna. Se sintió desnudo, expuesto. Murmuró algo, una amenaza velada, y se dio la vuelta. En ese momento, yo no sentí triunfo. Sentí una extraña paz, un poder gélido. ¿Alguna vez has sentido ese cambio? Ese momento en el que el caos de otra persona ya no puede tocarte. Es como volverse invisible para el drama. Mientras Víctor volvía con su público, yo me acerqué discretamente a Sofía, una inversora legendaria, a la que él siempre había ignorado por considerarla demasiado seria. Intercambiamos un par de frases. Ella había notado mi silencio, la forma en que manejé la situación. Ese día no cerré un trato, planté una semilla. Todo en silencio. Había aprendido a usar la astucia y la fuerza sin revelar mi juego. Pero esa victoria silenciosa no fue el final. Fue el principio de algo mucho más complejo. Entendí que, para controlar el tablero, no bastaba con conocer las reglas. Ahora que las conoces, te enfrentas a una última y brutal verdad que definirá tu futuro. Una verdad que descubrí esa misma noche y que lo cambió absolutamente todo. La llamada con el arquitecto me dejó temblando, no de miedo, sino de una extraña y fría lucidez. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco metálico. Mientras estás decidiendo si te atreves a volverte psicológicamente peligroso, me dijo. La gente peligrosa como Marco ya está decidiendo qué hacer contigo. Mi primera reacción fue de rechazo, de pura negación. ¿Peligroso yo? ¿Jugar con la mente de la gente? Le dije que eso no era ético, que yo no era así. Él se rió al otro lado de la línea. Una risa seca, sin una pizca de alegría. Esa creencia de que aprender esto te hace malo es la trampa más vieja del mundo, respondió. Es exactamente lo que la gente como Marco quiere que creas para mantenerte ingenuo, predecible y fácil de controlar. Y entonces, como si me hubieran quitado una venda de los ojos, empecé a ver. Vi cada vez que Marco me sonreía con esa falsa camaradería justo antes de robarme una idea en una reunión. Vi cómo usaba mi amabilidad para que yo hiciera su trabajo, vendiéndolo luego como propio. Me llamaba un buen tipo, alguien de confianza. Pero lo que realmente quería decir era un tonto útil. Cada favor que yo le hacía, cada vez que elegía ser agradable en lugar de defender mi terreno, era munición psicológica que le regalaba. Le estaba dando las herramientas para desarmarme con mi propia nobleza. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tu propia bondad fuera el arma que otros usan en tu contra. Esa sensación de ser usado te vacía por dentro, te deja hueco. El arquitecto me lo planteó sin rodeos. Te enfrentas a la elección definitiva, sentenció. O usas estas herramientas para construir una vida de influencia y confianza inquebrantable, o seguirás siendo una pieza en el juego de otro. Ya no se trataba de ser bueno o malo, se había convertido en una cuestión de supervivencia.
Esto no era un debate filosófico, era una guerra silenciosa por mi propia vida, por mi futuro. O te conviertes en alguien que entiende y domina las reglas de la influencia, o te conviertes en el trofeo de alguien que sí las domina. La elección era brutal pero simple, depredador o presa, y yo había pasado demasiado tiempo sintiéndome como una presa acorralada. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que el temblor había desaparecido. Ya no sentía miedo, sentía otra cosa, una furia helada y una claridad absoluta. Marco había jugado su última partida conmigo como peón. Ahora me tocaba a mí mover ficha. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para finalizar el vídeo de manera impactante y dejar al espectador con ganas de más. Hemos recorrido un camino oscuro juntos hoy. Desmontamos las mentiras que te contaron desde niño. La idea de que el mundo es justo, que el trabajo duro siempre es recompensado, que ser bueno es suficiente. Vimos a través de la niebla y nombramos al arquitecto de esta cruda realidad, Maquiavelo. Su manual no era una invitación a la maldad, sino un mapa de supervivencia en un juego que ya se estaba jugando en tu contra. Hemos aprendido que la justicia puede ser una trampa para los ingenuos, que la frialdad emocional es un arma, y que el respeto, a menudo nacido de una fuerza que impone cautela, supera con creces al simple y frágil afecto. Entendimos que las acciones decisivas crean leyendas, mientras que las quejas débiles solo cavan tu tumba social. Y finalmente, te enfrentaste a la elección más brutal de todas: ser depredador o ser presa. Porque en este juego no hay un tercer bando, no hay neutralidad, el silencio es complicidad con tu propia sumisión. Y lo sé. Sé que escuchar esto puede sentirse solitario, incluso cínico. Puede que una parte de ti se rebele, que quiera aferrarse a la esperanza de un mundo más amable. Yo también estuve ahí, creyendo que mi bondad sería mi escudo. Pero este conocimiento no es para corromper tu alma, es para blindarla. No es para que te conviertas en un monstruo, es para que dejes de ser el alimento de ellos. Esta es la armadura que te debieron haber dado al nacer, la que te permite caminar por el mundo no con miedo, sino con propósito y control. Pero aquí es donde la verdadera oscuridad comienza y la verdadera maestría se forja. Hasta ahora hemos hablado de cómo proyectar poder, de cómo entender las estrategias que otros usan. Hemos aprendido las armas de Maquiavelo. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a alguien que no solo conoce estas reglas, sino que las domina mejor que tú? ¿Qué haces cuando un maestro de la psicología oscura te pone en su punto de mira y comienza a usar estas mismas herramientas para desmantelarte pieza por pieza? ¿Cómo luchas contra un reflejo más experimentado y despiadado de ti mismo? Gritar las reglas que has aprendido no te salvará. Actuar de forma predecible solo te convertirá en un blanco más fácil. Para sobrevivir a eso, no necesitas más fuerza. Necesitas algo mucho más sofisticado. Necesitas dominar lo que yo llamo el arte del espejo. Una técnica psicológica tan sutil y tan letal que permite no solo desviar los ataques de un manipulador, sino devolverlos con el doble de fuerza, usando su propia energía y su propia psique en su contra. Es el arte de hacer que el depredador se devore a sí mismo, de convertir su mayor fortaleza en su perdición. En nuestro próximo encuentro, no hablaremos de cómo ser el león, hablaremos de cómo ser el espejo que enloquece al león. La pregunta ya no es si estás dispuesto a jugar. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en el tablero de juego mismo? La próxima lección lo cambiará todo. No te la pierdas.